Bienvenidos a Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Un espacio para conversar sobre el viaje hacia la maternidad y la paternidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com. ¿Comenzamos? ¿Cómo será nuestro hijo? ¿A quién se parecerá? ¿Se lo diré algún día? ¿Cómo sentiré? ¿Sentiré mi hijo? ¿Va a ser más tuyo que mío? Yo creo que se parezca a mi marido. No quiero ver la cara a mi hijo y imaginar la cara de una donante. La pregunta típica que me da miedo, van a conocerlo en la clínica y dicen: ¿a quién se parece? Esa no falla. Vuelvo a citar el libro de nuestra querida psicóloga Soledad Espósito, Psicología de la Infertilidad, para introducir un poquito este tema, que es el tema, ¿no? En los tratamientos de fertilidad, la gaviota donada, ¿no? El óvulo donado, el semen donado. Según óvulo y un tercer participante. Desde mi lugar como médica, creo que son los tratamientos más difíciles de afrontar y de aceptar para nuestros pacientes, salvo aquellas parejas igualitarias que es como necesario, digamos, la utilización, por ejemplo, de un semen donado para dos mujeres. Lo vamos a conversar con nuestra querida psicóloga Soledad Espósito. Yo soy Soledad Barbero, especialista en medicina reproductiva de acá en la clínica de Nacentis, y te voy a hacer la pregunta como si yo fuese la paciente. ¿Por qué me molesta, por qué me duele tanto que el tratamiento se realice sin un óvulo mío? Bueno, ahora Sole, primero, ¿por qué duele tanto? Porque es algo que yo no esperaba jamás. Alguien que no está atravesando la infertilidad ni siquiera sabe que esto es posible, ni que existe, no lo saben. No es algo tan conocido. Y duele tanto por muchas cosas, porque bueno, uno espera reconocerse en la cara del hijo, porque espera que el hijo se lo parezca, pero también porque hay muchas confusiones, porque uno igual se puede reconocer en la cara de un hijo, aunque no sea un clon igual, porque los hijos a veces no se parecen a nosotros, aunque sean genéticamente nuestros hijos, porque también hay mucha confusión en cuanto a lo que se hereda y lo que no se hereda, entonces los pacientes creen que va a ser un desconocido, y al revés, un hijo genéticamente nuestro es un hijo nuevo, nunca es como lo imaginábamos, porque es alguien nuevo, entonces también es un desconocido en un punto. Cuando uno tiene su hijo lo mira y es un desconocido hasta que se vuelve conocido con tiempo, con el amor, con el vínculo y algún otro, digamos. Creo que también hay una cosa como de familia, esto de las marcas de familia, de que bueno, nosotros somos todos deportistas y tú vas a o va a ser un hijo con tu genética y te va a decir, no, yo deportista no quiero ser. Entonces creo que tiene que ver con eso un poco, porque por sentir que si no es con nuestro género vamos a sentir un poco extraño, y otro poco porque hay mucha confusión, que es lo que yo por lo menos intento trabajar en las consultas de este tipo, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que se hereda? ¿Qué es lo que determina que un hijo sea nuestro hijo? Bueno, O sea, nos hacemos padres, digamos, aprendemos a ser padres. los hacemos padres y los hijos se hacen hijos. Que no va por la genética, a cualquiera le pasa. Todo hijo en el mundo tiene que ser tomado como hijo o adoptado, si se quiere usar esa palabra. Todo hijo nuestro es adoptado, porque hay casos en que uno puede ser genéticamente padre o genéticamente la madre y no querer ese hijo. Bien, vamos a ver de adopción, adoptar el niño. Y si yo fuese, por ejemplo, un caso de una mujer de 45 años que conocí el amor de mi vida hace poco, una segunda gestión, voy a la médica, especialista en reproducción, y me dice que mis óvulos no están bien. Me dicen, bueno, a partir de cierta edad ya no puedo usar tus óvulos. ¿Cómo hago para afrontar ese proceso de aceptación? Tiene que dar ese proceso de aceptación, y cómo hago, de muchísimas maneras se puede dar. Hay gente que no lo acepta. Y no será de esa manera que llegue un hijo a su vida, será de la manera que puedan aceptar. Esa aceptación tiene que ver con hacer, como decimos los psicólogos, el duelo genético, que es esto, ¿no? Aceptar que ese hijo que yo soñaba con mis mismos ojos, con mi misma nariz, con mi mismo pelo, va a llegar, pero va a ser distinto. No va a ser menos hijo ni más hijo con o sin genética. Va a ser de una manera distinta. Si uno no puede aceptar eso, hay pacientes que me dicen, es como si mi marido se acostara con otra mujer. Qué fuerte. Uno cree eso,
más vale lo intentarlo, porque nunca va a sentir que es un miembro de su familia. Y todas estas cosas que vos decías al principio, ¿no? Lo voy a querer, ¿me va a querer? O uno cree que el hijo no lo va a querer, entonces mejor no se lo digo. Bueno, y ahí viene como toda otra temática, pero aceptarlo tiene que ver con hacer este duelo, poder entender que no todo se hereda genéticamente, más que algunos rasgos físicos de enfermedades genéticas, que un hijo puede, por identificaciones, parecerse mucho a uno. No sé si has visto en algunas adopciones o en casos de donación o de donación de semen, que se parecen igual, también igual que el padre. Eso no está en la genética, porque mi hijo mira al padre caminar, imita eso, le sale así. Un montón de otras cosas que hacen que nos sintamos familia. Bien, bien. En cuanto a lo que es la parte de los miedos, ¿no? Las pacientes suelen arrepentirse ya estando embarazada. ¿Alguna vez te pasó una situación de ese tipo? Me pasó una sola vez que no me acuerdo, no me acuerdo de hace mucho el nombre de este paciente, pero esta paciente no me olvidé nunca. Una sola consulta, una mujer que había hecho su tratamiento en una clínica en Buenos Aires, era del interior de la provincia de Córdoba, y sacó un turno conmigo y me dice que viene porque se había hecho la primera ecografía. Y cuando la vi me largué a llorar y no paro de llorar hasta ahora. Y yo le pregunto qué vio, y ella me dice un examen. Pero ahí un caso claro de cuando no hay una preparación previa, ¿no? Y no se mete en algo que es una decisión para toda la vida, sí prepararse previamente, y que después ella no había aceptado, no había pasado este duelo genético y este proceso de aceptación, y la verdad es que no volvió nunca más, pero yo nunca me olvidé. Claro. Porque realmente estaba desesperada. Uno desesperaba una respuesta del amor de mi vida, en lo que tanto esperé el trofeo. No, ella vino porque desde esa ecografía no podía parar de llorar. ¿Qué hacer en las instancias, no? Qué difícil situación, tanto lo que buscaste y bueno, se te dio, pero no trabajaste bien previamente sabiendo que iba a poder ocurrir ese fruto, digamos, de todo el tratamiento y iba a estar ahí creciendo. Sí, y la otra cara es también personas que no le dan tantísima importancia y dicen, bueno, yo quiero ser mamá, la verdad es que cómo, no me importa tanto, es mi hijo, lo voy a querer, lo voy a tener en mi panza, que se parezca a mí o no me importa tanto. Que no tengan las enfermedades que tienen familia, fantástico, porque zafamos de esto. Y o sea, son trabajos previos, digamos, tienen que estar preparadas para el o distintos pesos que se les da a la genética, ¿no? O también hay cultura familiar, qué sé yo, hay familias de, no sé, de alguna raza o ideología que es como muy importante que tengan los rasgos distintivos de esa familia. Y mi tía, no sé cuánto, se da cuenta. Digo, porque la cara de, no sé, de lo que les ocurra tiene tal característica. Y sí, capaz esa característica no la tienen, pero capaz que se parecía muchísimo a tu marido y eso está claro. Bueno, la genética viste que es un mix de todo, ¿no? Porque sorprendemos un montón. Y ya que estamos hablando ahora del tema de la aceptación, ¿qué pasa si no logro aceptarlo jamás? Digamos, un poquito de la parte de filiación podríamos estar hablando. Si no lo acepto jamás, no lo voy a hacer. Si logro aceptarlo es pensando y conociendo que la filiación es otra cosa, que la filiación se construye, que se da con el vínculo, que para ser padre o madre no hay que ser genéticamente padre o madre. La paternidad y la maternidad son funciones que las puede ejercer indistintamente cualquier persona que tenga la disponibilidad psíquica para cuidar de ese bebé que necesita de un otro para sobrevivir, básicamente, pero no vive. Esa disponibilidad hace que sea madre, aunque los progenitores sean dos padres. Claro, o dos no madres. Claro, digo, pero porque madre está como más asociada a lo femenino, pero es una locura hoy pensar que también es una cuestión de género, que la madre materna y que el padre, no, el maternal y el paternal tienen que ver con una función, no que la tiene que cumplir sí o sí el que tiene el porte genético, digamos. Y que para ser una familia basta con reconocerse parte de esa familia. No es que mamá, papá, dos hijos de los genes de la panza de esta mamá. No. Uno puede sentir familia a otro grupo.
con el devenir de los años, ¿no? Sí, sí. En este caso también. Que algo que decías vos en el libro y que siempre me encantó, que la sangre no hace la familia, digamos. No, la sangre hace pariente, o esa frase, la sangre llama. No, nunca escuché ese llamado de sangre, y mucha gente no lo escucha tampoco. Lo que llama es el amor, los vínculos, lo diario, lo cotidiano, el vínculo que se va haciendo. Claro, ¿y cómo se construye el apego, digamos, ahí con ese niño? Con esto, antes de que este niño venga, ¿no? Mucho antes. Bueno, las mujeres le decíamos hijos mucho antes del embarazo, y nuestros hijos son nuestros y los soñamos y los imaginamos y les ponemos lo que va a ser, lo que le va a gustar, dónde lo vamos a llevar y todo esto, mucho antes del embarazo. Eso, de ahí viene el apego. Y esto tiene que ver también, y esto también capaz que ustedes lo tratan mucho con los pacientes, con esto de que se ha determinado que para las técnicas de reproducción asistida lo que determina la maternidad o la paternidad, o sea, la filiación, es la voluntad procreacional, que no es más que el deseo, la voluntad de ser padres. Nosotros ahora en un ratito ya vamos a hablar y no me voy a anticipar, pero todo el tema de la importancia de la trazabilidad de decirle a los niños, ¿no? Ahora lo introducimos, pero como médicos nosotros siempre recomendamos, después de hacer un tratamiento de reproducción con óvulos propios, venir a la clínica, retirar el consentimiento informado, y cuando lo van a anotar en el registro civil no sale distinto. La partida de nacimiento no dice nada, ni está marcada arriba, sino que queda registrado que fue por técnicas de reproducción con ovodonación, para evitar en un futuro el riesgo de consanguinidad, el riesgo de que haya una persona hermana genética tuya y que no lo conozcas y que se encuentre en la vida. Entonces es importantísimo este registro. Y ahora yendo al tema que nos atañe, y vuelvo a las preguntas de introducción cuando las medí al principio, ¿se recomienda decirles a los niños? Siempre. Muchas pacientes, no sé en tu experiencia, ya tengo clarísimo. Sí. Me dicen, yo lo que quiero trabajar con vos es cómo manejar esto. No con mi hijo, a mi hijo le decía, con el entorno, con el ambiente, a quién le cuento, a quién no. A mi hijo se lo digo. Hace muchos años atrás, no. Era, ¿para qué se lo voy a decir si es mi hijo? O al revés, no se lo voy a decir porque no me va a quedar. Además, nació de acá, entonces es fácil decir que es tuyo. Pero eso está indicado, está recomendado a nivel internacional que se lo diga a los niños. Siempre. Primero porque es un derecho del hijo. Ahí está. Segundo, porque hace su identidad y su historia, cómo ha llegado a este mundo. Y tercero, porque uno se pondría en tal inferioridad de condiciones. Cuando uno le miente a alguien, siente un poco de culpa, ¿no? Y después traería como, no patologías familiares, pero sí alguna disfunción, digamos, a alguien que uno siente culpa no le pone tantos límites, a alguien que uno siente culpa le es más difícil decirle esto es así o esto es así, porque traería algo que en realidad lo que puede ser más patológico no es saber el origen, sino saber que se mintió. Claro, con peso eterno, porque lo vas a ir a ver todo el día. Claro. En cuanto a qué edad más o menos se recomienda ir diciéndole. Yo digo, es ese error, desde siempre. Uno lo puede decir siempre, desde la panza. Este bebé que tengo en mi panza, que quiero tanto, que tuve que ir a tantos médicos para tenerte. Lo puede decir siempre y queda como una cosa dicha, y no te senté a los 18 años y te dice la verdad de tu vida traumáticamente. Otra oportunidad, a los 3 años los chicos empiezan a preguntar por la diferencia de sexo, por el origen, cómo increyó tu panza. Y la verdad es que es muy fácil hablar de que fui un médico porque necesitaba ayuda, es más fácil que hablar de relaciones sexuales. Claro, sí, es verdad. Y lo iremos diciendo de acuerdo a la capacidad de comprensión del niño. ¿No? A los 3 años de una manera y es como en una espiral. Claro. Como un una rodeo, semillita que como ir tenía. haciendo como más profundo, ¿no? A los 3 años de un modo, a los 7 será de otro, a los 10 será de otro. Eso le genera seguridad al niño, digamos. Porque estuvo siempre dicho. Nunca va a recordar, me lo dijeron tal día y fue un día horrible. No, siempre disculpa. Los niños que no se les cuenta esto son niños que son más propensos a tener inseguridades, problemas de autoestima. Yo diría que los chicos huelen y estos chicos estarán oliendo que algo se les está ocultando y que hay un secreto. Y el secreto siempre trae consecuencias en las familias. Bien. Y con respecto a la parte del fenómeno genético, ¿cómo se vive en lo social? Porque otro miedo grande, usualmente pasa en consultorio, que si el niño tiene problemas de conducta
nosotros estudiamos mucho genéticamente donantes, ¿no? Pero hay como miedo de esto que decía recién, de qué se hereda, qué no se hereda, cómo se vive con lo social, en el círculo de la paciente que hizo el tratamiento con donación, o sea, el donante. Bueno, eso es una decisión de cada paciente o de cada pareja. Uno elige a quién contarle, como todo en la vida de uno. Lo privado uno lo cuenta a un círculo cercano, confiable, y no lo anda gritando al fondo. Digo, hay personas a las que sí hay que decírselo, que al hijo, al pediatra. Claro, eso es importante. Familiares, así. Yo tenía una paciente que tuvo unos mellicitos por donación y me decía, porque el pediatra me pregunta, son algo, y dice, porque los chicos no sé, no voy a saber nada de mi parte, mi marido es adoptado, con lo cual estamos sonados, no hay antecedentes. Okay. Y bueno, pero esa es la verdad y desde ahí van a empezar a trabajar los médicos sabiendo eso. Pero si uno le dijera así la genética de mi familia, ¿para qué se lo diría? Claro, o sea, se maneja lo que es secreto público como cualquier otro tipo de información. Sí. O sea, pero no es secreto. El secreto siempre trae peso y consecuencias, hay que culpabilizarlo. Es privado. Es privado, diferencia. Entre lo secreto y lo público hay como, son los dos extremos. Okay. En el medio está la vida privada. Bien. ¿Y cómo se sienten los hombres en cuanto a lo que son los tratamientos de semen donado a la hora de parentar? Porque si vamos a hablar de tratamientos in vitro, por ejemplo, la paciente se pincha, se aspira, o sea, invasivos, procesos invasivos. Y el hombre como gesta, lacta, pare. Y el hombre es como que se siente que aporta una gameta. En este caso, en donde no hay gameta para aportar, utilizamos un semen donado, o sea, como que se siente que no hace nada. ¿Cómo se siente? ¿Cómo paterna? Bueno, ese papá vino a la clínica con la mamá. Ese papá tuvo el tiempo de espera de la obra social. Ese papá estuvo en la sala de espera cada vez que aspiraban, no, antes. Estuvo con la mamá cuando se pinchaba, capaz que él preparó la inyección, participó en un montón de cosas. Está bien que culturalmente está esto de que si no es con tu semen, el hombre, la virilidad y demás, por suerte cada vez menos. Pero digo, sería igual que cualquier otro embarazo, ¿no? Porque los papás ni se embarazan, ni lactan, ni nada. Claro. Pero sí que ha estado, y en esto que hablamos de la prehistoria, ¿no? De la voluntad de ser papá previa a la llegada del embarazo. Él hizo todos los trámites previos, la espera, el deseo, las ganas, hombre de ser hijo, acompañó, un montón de cosas. Eso. Va a tener que aprender a ser padre exactamente igual de forma natural como con el semen donado. Exactamente. Salvo la aceptación de que no se va a parecer específicamente, físicamente a él. Tal vez también le parece. Más. Y como para darle, digamos, un cierre a este tema que es hermoso y interesante, recordad que hace un montón de años que hacen la donación. De hecho, aquí hay un libro, me encanta, está Louis Brown acá, que fue el primer bebé que nació por técnicas de reproducción asistida, ya hace más de 40 años. Hace más de 40 años que hacemos tratamientos de donación. Dejemos de decir a quién se parece. O sea, esa pregunta, bueno, en la fita, ¿a quién se parece? Tengo una paciente que me dijo, al semen donado. Y se quedaron todos en silencio, voy a decir, chac, impactó, se terminó, no sabía más. Y también uno podría contestar a sí mismo, o en realidad le parece a sí mismo. Claro, a él es un ente, una persona especial, única. Nuevo nacido, ¿viste cómo dice? Nuevo nacido. Voy a cerrar con algo muy, muy precioso que el otro día Robin publicó en la red social y me pareció hermoso como para destacar. Que había preguntas que son muy, muy molestas, ¿no? Que la gente hace, ¿por qué insistir para embarazarse? ¿Se puede adoptar? ¿Por qué tener un hijo con óvulos de una donante? Y desde la clínica no tenemos muchas respuestas. Lo que sí tenemos una pregunta que es ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿dónde está el no? Y es una forma totalmente diferente de ser madre, ¿no? Es una forma también de ser hija, ni más ni menos. Solamente es distinto. Me encantó. Muchas gracias, Sole. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos en Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com.